Le vamos a dar la palabra a Pablo, que se le ocurrió una idea ante un invitado, entonces queremos cambiar el orden quizá. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Mi nombre es Pablo y honrado de conversar, haciéndolo con mucho respeto a las lágrimas, las inteligencias, las historias que han sufrido no solo en nuestro país, sino que en el resto del continente. Y para honrar una promesa, que es que la próxima vez que me dieran la posibilidad de una entrevista le iba a pasar el micrófono a los que han vivido más tiempo allá, quisiera pasarle el micrófono a Francisco Carreño, es un amigo y trabajador social. Él se podrá presentar a sí mismo. Entre otras cosas, él tuvo la oportunidad de hacer su tesis de trabajo social entrevistando personas que se dedican al microtráfico, una entrevista en profundidad, entonces puede captar también las motivaciones para entender el fenómeno no solamente desde fuera, heteronormativamente, sino desde la cultura que subyace a ello. Eso, Francisco. Buenas tardes a todos, a todas. Esto no está dentro de ningún libreto y tiene que ver como con lo que va pasando en los barrios, en las comunidades. Hoy día es una temática súper transversal, pero que es transversal, pero que los barrios más empobrecidos, más vulnerados, como que sonara con amplificadores gigantes. Aquí hay una premisa general que tiene que ver con una violencia que es estructural, que está antes que la violencia que a veces como que quisiéramos poner en los barrios más empobrecidos, situándolos que es como monopolio del lugar de la muerte, o del barrio crítico, o el gueto, pero hay algo que es mayor y que es estructural. Hoy día en la mañana todos nos despertamos con una triste noticia, ¿verdad? Que en la comuna de La Pintana a un bebé le cayó una bala. Imagínate una pareja durmiendo, escuchan un ruido, van a ver al bebé y tiene una bala en la cabeza. Es una bala perdida, una bala loca, pero que sitúa una violencia que es estructural, porque lo más probable es que la calidad de esa vivienda, la calidad como está construida, no resiste, digamos, ese impacto de bala que venía cayendo. Dicho todo esto, quisiera contarle algo muy como hermoso y también complejo, que tiene que ver con una agrupación en la cual participamos con Pablo y otros hermanos y hermanas que se llama GRAP. Es un grupo de reflexión y acción por la paz en contextos de violencia y narcotráfico, que tiene como objetivo particularmente acompañar a las personas y comunidades que están siendo asoladas por el tema de la droga y la violencia. Y esto tiene que ver con que concebimos que el principal efecto de la violencia es el miedo, y el miedo genera parálisis y genera como un descuartizamiento del tejido social. Entonces ahí hay un tema bien importante para mirar respecto a la construcción de esos barrios. Barrios con identidades que hoy día están siendo tensionadas por este tema de la narcocultura, que vienen a transformar como una contracultura que ya estaba allí. Había una contracultura como del barrio, respecto incluso a la cultura del lumpen, donde habían ciertos códigos. Y la erupción del tráfico, del microtráfico, la violencia distorsiona eso, ya que había una cultura establecida. Aparecen nuevos rótulos, que son como los dolores más grandes que tenemos en el corazón, que son los rótulos de los jóvenes, que uno les dice los angustiados, los gárgolas, los domésticos, los soldados, que vienen a inaugurar una nueva fisonomía en la población, que rompen con lo clásico, como casi con el cartel de Robin Hood: roba en el barrio alto, no dañes, no mates, no violes y nunca robes a los de tu clase. Hoy día eso se tergiversa y aparece el drama, por ejemplo, de los chicos o chicas que se catalogan como domésticos, que son los que roban en su familia. Habrán personas como nuestra amiga o Pablo que nos ayuden en la parte más teórica, reflexiva. Yo he tenido, por pura gracia, la posibilidad de tener el regalo de acompañar a las personas y comunidades que están como sintiendo el dolor de lo que brevemente le logro compartir. Y en ese espacio de la nueva forma del tema de lo que va generando la violencia, aparece también como una resistencia respecto al tema identitario. Tenemos poblaciones como por ejemplo La Victoria, donde es un bastión potente respecto a lo que fue la lucha contra la dictadura, ¿cierto? Es conocida, es bien valorada. Y hoy día las personas mayores de La Victoria, esto es un parafraseo, dicen: mira, le podemos hacer frente a la dictadura de Pinochet, pero hoy día la dictadura de las drogas nos tiene de rodillas. Y eso es muy potente. Eso es muy potente porque se da también este fenómeno de que han habido vecinos, pobladores que se van de esta población, y al lugar donde se van parece que no encuentran lo que hay en La Victoria. Vínculos, lazos, identidad,
y después, a los meses, vuelven a la población. Porque en otros lugares no está lo que allí seduce, inspira, genera identidad. Entonces hay un tema que podríamos fácilmente caer en la trampa de creer que todo está perdido, de caer en una mirada fatalista, de que tenemos que darle espacio a esta violencia, a este capo, a estos padrinos, pero sin relevar los espacios de sentido común, los espacios de lucidez, los espacios de construcción colectiva, que sí se dan. Sí se dan en espacios donde hay mucha muerte y soledad, surge lo que tiene que ver con la construcción colectiva, y brevemente quizás les voy a contar la experiencia de Emma. No sé si tú la vas a contar, ya, la cuento yo. Y con esto no estaba preparado. Esto no estaba para nada preparado, yo venía a escuchar. Hace un par de años se pierde una mujer de 30 y tantos años, madre de 2 hijos, con consumo problemático, particularmente de pasta base. Se pierde, los padres de esta mujer van a las policías a poner la denuncia presunta de gracia y que se movilizan para buscar. Y no pasa nada, no hay búsqueda, es una más que se pierde. Y entonces se van a presionar a las policías con un poder muy potente en nuestra sociedad, que son los medios de comunicación. Y con los medios de comunicación, cuando van con cámara, aparece esta mujer que está desaparecida. Y esta mujer que está desaparecida se llamaba Emma. Y aparece a la altura de La Victoria por la autopista del Sol. Aparece un cuerpo descuartizado, aparece un cuerpo sin ojos, sin órganos, aparece un cuerpo con signos de haber sido torturada, y es una noticia, es un hecho que no apareció en ningún medio de comunicación. No es la mujer que encontraron en un paso nivel que tenía un tatuaje de un pescado. No sé si se acuerdan que ya, esta es otra mujer. Y con Pablo nos tocó acompañar a estas personas en la comunidad y aprender de ellos también. Y claro, de esa instancia de muerte, de horror, de dolor, la comunidad se organiza, la junta de vecinos, la iglesia evangélica, católica, el jardín infantil, todas las comunidades. Entonces se generan 2 instancias comunitarias. Los martes, un día de reflexión respecto a qué nos pasa en La Victoria, que las Emas se están perdiendo. ¿Habrán más Emas en el país que están siendo desaparecidas? El martes reflexión, y el viernes ocupación y recuperación del espacio público. En lugares donde el tráfico es duro y pesado, tampoco con la idea de poder denunciar al que trafica, sino básicamente situar en ese lugar un espacio de participación, de recreación, de esparcimiento, a la luz de lo que también generó tanta muerte y dolor para esa familia. Ese hecho que es dramático, a veces lo tenemos como marcado a fuego hasta el día de hoy, porque son muchas Emas las que vamos encontrando. Y hoy día, con esto termino, este tema que van a hablar hoy día, que estamos conversando, lo arrasa la ola. Lo arrasa la ola. Hay muy pocas personas y organizaciones que están hablando de esto. Hoy día se lo lleva el tema de las 40 horas, se lo lleva el tema de los abusos, se lo lleva el tema de la crisis ambiental, pero esta temática es una temática que está en un vacío. Está en un vacío, y el foco que se ha puesto del gobierno y la sociedad, medios de comunicación, es miremos esto desde la criminalización de la pobreza, ¿sí? Pero no desde una vereda de la dignificación. Eso. Anda tu reunión. Diríamos como, bueno, un poco esta idea de que Chile siempre fue visto como un lugar de paso, no de consumo, un lugar, digamos, en el fondo que la droga no jugaba un rol tan importante, y aparece hoy en día cada vez más que es un tema no solo a nivel social como consumidor, sino incluso como ciertos lugares como Australia o Europa, en donde Chile ya está en la lista de los importantes. Entonces, que nos platicaras como un poquito como si el Chile del mapa, digamos, ¿sabes? Bueno, muy bien, muchas gracias al fondo por la invitación. Me encanta que la gente llegue. La verdad es que uno a veces siente que en Chile la gente no va a ningún lado, y tener gente interesada para escuchar me parece, y participar me parece muy interesante, más como una temática que, como bien decía Francisco,
Es una temática que nos afecta a todos, pero no a todos de la misma forma. Y además hay gente que se beneficia de esto, porque esto es una industria, ¿no? Esto no es la gente que está en la población, que está muriendo y que está angustiada únicamente, sino que hay una industria para arriba que pocas veces se ve, que pocas veces se visibiliza además, y que por supuesto no es perseguida ni por la policía ni por nadie, porque es la parte, digamos, entre comillas, legal o legalizada del fenómeno. Y sin duda Chile pasó vivimos en un proceso de negación por muchos años, de decir que acá no había crimen organizado. De hecho, las policías formaron áreas de crimen organizado hace no mucho, y estaba esa percepción que nosotros estábamos un poco lejos de lo que era el problema de la criminalidad organizada, que en realidad la criminalidad organizada está en otro lado y que tampoco había narcotráfico. De ahí hoy día no solamente hay narcotráfico, sino que somos un país de consumo, muy de consumo, y un país de tránsito, es decir, de exportación. Las discusiones de por qué somos de consumo yo creo que las podríamos dar. Existen todos los elementos como para decir que la gente va a pegarse a algún consumo problemático de cualquier cosa. Poblaciones estresadas, gente que trabaja mucho rato, una sociedad que es una sociedad que no te asegura nada, que frente a cualquier circunstancia las posibilidades que uno caiga en la pobreza o que caiga en la indigencia son muy altas. Vieron ayer la noticia de que el 75% del salario está en deuda. Hay una serie de cosas, además de una sociedad súper exitista, que al final lleva a los chicos, digamos, a buscar mecanismos de escape, ¿no? Hay una literatura gigante. Solo para este tema de consumo, que no es lo que vamos a discutir hoy día, solo quisiera decir que prácticamente el Estado no hace nada en temas de consumo. O sea, si algo hace en temas de control, y tal vez podríamos discutir que lo hace mal, ¿cierto? En temas de consumo problemático no hay nada. Y cuando uno va a hablar con los vecinos en algunas comunas que tienen asociaciones de padres de hijos angustiados, o sea, ya la etiqueta, lo que tú bien mencionabas, estos nuevos nombres ya se apoderan de la acción cotidiana en la comunidad. Y hay gente que te dice que amarra a sus hijos o que los deja dormir en la calle y los va a buscar de vez en cuando, porque el Estado hoy día no tiene ni una propuesta seria, sistemática y con algún nivel de capacidad para enfrentar el problema que tenemos de consumo problemático, que es gigante, ¿no? Entre paréntesis. Entonces yo, además de, digamos, de los temas de consumo, para hablar de los temas de tráfico, creo que hay 6 elementos, muy rápidamente, que son los elementos que uno podría decir que son claves para que pueda haber narcotráfico. Primero, tienen que haber organizaciones criminales medianamente estructuradas. Nadie es narcotraficante solo, ¿cierto? En su casa, la idea así como de la serie de Breaking Bad, que uno está solo haciendo, eso es mentira. Uno siempre tiene una organización con alguien más, siempre tiene necesidad de, sobre todo cuando lo que se vende es marihuana y cocaína, pero hoy día con las drogas sintéticas pasa más o menos lo mismo. Organizaciones criminales que no necesariamente tienen cientos de personas, ¿cierto? Hoy día, así como ha llegado la flexibilidad laboral, también ha llegado la flexibilidad en el mundo del narcotráfico, ¿cierto? Hoy día hay mucho más grupos pequeños, con pequeño gobierno territorial, más que estos mega carteles que existían antes en otros países, y que en el caso de Chile lo que uno ve están súper concentrados territorialmente. Segundo, alto uso de violencia. Bueno, eso no se los tengo que explicar. En Chile tenemos un problema que resolvemos prácticamente todo con violencia. Desde cuando uno está caminando por la calle o está manejando el auto, hasta los problemas familiares, los problemas de violencia contra la mujer. Digo, hay un fenómeno que no es nuevo, que es súper estructural, pero que en el caso de la presencia del narcotráfico se evidencia por el uso de armas. El narcotráfico necesita usar armas porque tiene que cuidar su territorio, tiene que dar la sensación a los vecinos más inmediatos que cuida el territorio también, porque si no los vecinos, digamos, no se sienten, entre comillas, forzados a ser parte, y tiene que demostrarle a los rivales, porque siempre hay un rival cuando hay una lucha por un mercado, que uno tiene capacidad de fuego. Estas armas después son utilizadas en otros subproductos, ¿no? Cuando están los soldados, digamos, en las estrategias territoriales, uno ve que hay muchos jóvenes que tal vez están con el narco y el narco les da armas y ellos lo utilizan para otras cosas. Esto lamentablemente no se condice con los datos de homicidios nacionales y por eso no es noticia. Pero cuando uno va y pone el foco en algunos territorios en el país, los niveles, las tasas de homicidios son
gigantes, ¿cierto? Cuando uno dice, nosotros vivimos en el país más seguro de América Latina, nuestra tasa de homicidio es parecida a la de Bélgica, verdaderamente en promedio somos los mejores. Parte del problema de Chile es el promedio, ¿cierto? Pero cuando uno va y mira los territorios de segregación, de fragmentación socioterritorial, ahí los datos son tremendos, de uso de violencia para, especialmente para homicidios, lesiones graves, gravísimas, y por supuesto todo el capítulo del que yo no voy a hablar ahora, pero que es muy importante, que es también cómo estas organizaciones victimizan a las mujeres de forma preferencial. Porque la violencia contra las mujeres es un tema que aparece cada vez más evidente en ese tipo de grupos organizados, criminales. Tercero, ya lo dije, tiene que haber un mercado instalado, o sea, una demanda. Hoy día tenemos una demanda, la droga se mueve de diversas formas, desde autos particulares, taxis, hasta todos los sistemas informales que uno conoce. Muy poca gente se mueve, digamos, a los lugares donde uno cree que son, entre comillas, más peligrosos. Hay algunos en el grado de desesperación máxima que lo hacen, pero en la economía de la globalización es mucho más fácil buscarlo por internet, ¿cierto? Mandar por un Waze. Hay 10.000 formas para generar una demanda, y hoy día la demanda está lamentablemente instalada. Esto también va de la mano, y bueno, Francisco lo dijo, que es para mí el cuarto elemento. No porque existe el narcotráfico, sino dónde se localiza el narcotráfico o estos grupos criminales. La verdad es que cuando uno trabaja en América Latina, dicen Chile hay microtráfico, ¿cierto? Porque acá no está Chapo Guzmán, acá no está Pablo Escobar, o sea, esos niveles de manejo de cientos de millones de dólares, eso acá no hay. Y efectivamente acá probablemente el grupo organizado más grande sería un grupo intermedio en países donde hay mucha criminalidad organizada. Sin embargo, para nuestra realidad, ciertamente son niveles importantes, mucho más importantes de lo que ocurrían hace 10 años atrás. Estos grupos se localizan en lugares donde hay un capital social debilitado, ¿no? Lugares donde fueron, y bien lo mencionaba Francisco, La Victoria, La Cara, o sea, comunidades que eran comunidades muy fuertes, incluso en algunos casos hasta políticamente muy sólidas, que tenían una identidad muy fuerte, que tenían una lógica de trabajo, una relación, digamos, identitaria con el territorio y con sus vecinos, y esa lógica se fue cortando. Probablemente Pablo puede conversar mucho más de esto, si ustedes quieren lo podemos discutir, pero la realidad es que efectivamente el sistema ha ido erosionando, debilitando y muchas veces perjudicando a la gente que vive en estas poblaciones, principalmente porque nuestra ciudad y nuestro país y nuestra sociedad está basado en la fragmentación socioterritorial. Si no, discutamos porque hay gente que no quiere que llegue el metro a el Parque Araucano, o porque hay gente que dice que ojalá no lleguen más migrantes porque traen droga. Digo, parte del fenómeno que tenemos, y el narcotráfico puede ser una excusa para discutirlo, es que somos una sociedad que le tiene miedo al otro, y como ese otro históricamente ha sido el joven pobre, hoy día es el joven pobre / narcotraficante, sea o no sea, solo por vivir ahí ya está estigmatizado, y eso ha roto muchas de las relaciones básicas en los territorios, porque las familias que sienten que son perjudicadas por la familia de al lado, en vez de conversar, digamos, se vuelven extraños. El quinto elemento son las probabilidades de corrupción. De nuevo, podemos volver a los casos de San Ramón, que no debe ser un caso muy aislado, ¿cierto? Efectivamente, no hay organizaciones criminales si es que no hay capacidad de corromper a la policía, o al municipio, o a la aduana, o a los puertos, o a alguien, porque todo lo que ocurre ahí es informal y legal. Cuando uno dice, hubo un entierro y usaron fuegos artificiales, el gran tema es que los fuegos artificiales están prohibidos. Entonces, ¿quién los importa? ¿Cómo llegan a Chile? Porque esto no es un país donde están permitidos y uno va y los compra en una esquina. Bueno, ahí entonces nos hace ver una cosa que en general en Chile no hemos querido ver, y es la presencia de la corrupción, ¿no? Entonces, evidentemente la presencia, este quinto elemento creo que está bastante presente. Y finalmente, el sexto elemento, que creo que nos permite tratar de hablar de la presencia del narcotráfico, es el abandono del Estado.
que es otra característica más de los lugares donde hoy día tenemos problemas, si ustedes quieren, de presencia de violencia criminal o violencia del narco. ¿Ah? Evidentemente ahí donde el Estado no está, y por no estar no me refiero solo a que la policía no está, que no está, ¿cierto? Sino que no hay ni una oficina del Estado, que no está el Banco del Estado, que no hay nada, que el ciudadano para ir a recibir su salario tiene que tomarse la micro e irse media hora fuera para irse al banco a sacar su dinero. Bueno, ese abandono del Estado, siempre cuando uno abandona a alguien más llega y llena ese espacio, y lamentablemente, así como ocurre en muchos países, acá ha pasado lo mismo. Frente a un Estado que no está presente, aparecen organizaciones que empiezan a financiar las fiestas de 15 años, que empiezan a financiar las fiestas de los sábados en los barrios, que empiezan a los chiquillos darles algunos beneficios de plata por nada, inicialmente por nada, después ya por algún trabajito. Y no es que esta sea una comunidad que dice, bueno, el Estado me ayuda, yo tengo un buen colegio, tengo un buen servicio médico, tengo, sino es que no tengo. Y desde el no tengo es bien difícil vincularse con una mirada del narcotráfico como algo normativo. ¿Ah? Desde el no tengo, las posibilidades de vincularse con la oferta en esta sociedad exitista es mucho mayor. ¿Ah? Entonces estos 6 elementos que, digamos, nosotros que estudiamos estos temas en los territorios también, sabemos que son los elementos claves para que se presenten las organizaciones criminales, están presentes en Chile, lamentablemente hiperfocalizadamente, en lugares donde aparecen en la prensa solo cuando ocurre algo muy escandaloso, muy específico, pero que finalmente están lejos de la visibilidad cotidiana. Y por eso agradezco una vez más que me hayan invitado a esta reunión y después seguimos con las preguntas. Gracias. Yo, bueno, le presento a Andrea Hernández, ella es directora de la Fundación Las Parcelas, vive en La Pintana y tiene una trayectoria preciosa, y también ya que comienza a ser reconocida como Mujer Impacta hace un par de años, y que nos puede compartir un poquito de lo que significa el día a día en una población desangrada por el abandono, por la indolencia y por el narcotráfico. Simplemente quiero como tomar lo tuyo, tirar algo porque igual me invitaron a mí que hiciera algo, pero es que la situación de Chile es preocupante. Yo he escuchado a una persona que diseñó el programa de reconstrucción del tejido social de México, que está trabajando ya en cerca de 15 estados, en estados tomados por narcotráfico, y que tiene la tesis de que lo único que le quita el piso a la irrupción del narco es la reconstrucción de los vínculos sociales. Y eso tiene 3 patitas. 1, la reconstrucción de los vínculos en las organizaciones de todo tipo, las organizaciones barriales, y la presencia del Estado y la presencia de las empresas, trabajan con ellos. Tercero, la resignificación de la identidad. Clave las fiestas, clave redefinir quiénes son los héroes, clave redefinir quiénes son las raíces, de dónde venimos y para dónde vamos. Y tercero, la mediación en la resolución de conflictos. Y ellos tienen harto carrete andado, se puede hacer esto contra una mirada como frívola de ver Netflix, ¿no? Qué bacán, qué entretenida la serie Narco, contra una mirada así como resignada, o suicida, que esto sucede solamente en las poblaciones, una mirada social, o sea, de reparación de derechos, porque la alternativa a la mirada criminalizadora o de meramente policíaca, que reprime el síntoma, pero no transforma las causas, es justamente un trabajo territorial donde vuelva el Estado, vuelva la sociedad civil, empresas incluidas, organizaciones barriales con protagonismo, y que vuelvan las iglesias, que vuelva el Estado, en fin, a ocupar esos territorios. Así que eso, les dejo como un ejemplo entonces de ese trabajo día a día con la Andrea. ¿Te presenté bien? Buenas tardes, mi nombre es Andrea Hernández y como decía Pablo, soy directora hace 23 años. 10 años tiene la fundación, pero hace 23 años que camino por las calles del sector del Castillo, en la comuna de La Pintana. Me enamoré de los pequeñitos que estaban descalzos, caminando solitos en las calles, y yo dije, tengo que hacer algo, y empecé a ayudar a niños que estaban
aspirando neopreno en las calles. Y yo les pregunté que por qué aspiraban neopreno y ellos me contestaron que era porque así pasaban el hambre. Yo sé que no voy a hablar del narcotráfico porque no tengo así como una amplia visión de lo que significa el narcotráfico a nivel mundial o nacional. Lo único que sé es que, como decía Pablo, que nosotros tenemos que tomar el lugar donde estamos, tenemos que hacer algo por el lugar que vivimos, a lo mejor no haciendo tantas grandes obras, pero sí con una pequeñita podemos cambiar la atmósfera donde vivimos. Yo empecé cambiándole la atmósfera a 5 niños y después se convirtieron en 150 niños que fueron cambiados, no solamente ellos, sus familias, porque cuando uno ayuda a un niño, también ayuda a una familia completa. Realmente pelear con un narcotráfico, con un narcotraficante en este caso, no sé si es lo más bueno en ese momento, porque yo no peleé con los narcotraficantes, yo ayudé a sus hijos y ayudé a los que eran hijos de los que ellos le vendían. Entonces me gané el respeto de los dos bandos. Y esa fue la manera que yo pude ayudar a mi comuna. He salvado cientos de niños, actualmente muchos universitarios y profesionales. Algunos trabajan en ferias, algunos no son tan aplicados, pero son personas de bien. He tratado de que la droga no marque territorio, que no sea lo más importante para ellos, porque no solamente en la droga, y también está la pobreza. Y la pobreza, no estoy hablando de la pobreza que te falte el pan, sino que la pobreza espiritual, una pobreza de dejar en abandono a estos niños y a sus familias, porque ellos también se sienten abandonados. Veo el abandono del narcotraficante también, porque ese fue un niño un día que no tuvo zapatillas, que no tuvo alimentos, que vino otro y le ofreció y le dijo, mira, vas a tener esto y esto y esto, y con los trabajos que tienen en la comuna de La Pintana no pueden tener al alcance una zapatilla de marca o no sé, por lo que cosas valiosas. Entonces eso fue lo más fácil. No hay mucha educación tampoco donde vivimos, no hay muchos colegios, son pésimos los colegios de La Pintana, donde los niños de tercero o cuarto básico no saben leer. Yo tengo dos chiquitos que me llegaron ahora, van en cuarto básico y no saben el abecedario. Entonces los colegios los pasan de curso y los pasan de curso, pero no tienen la educación que ellos necesitan. Entonces yo digo, están abandonados. Son abandonados, son personas que nosotros dejamos a la deriva de los traficantes, de los narcotraficantes. Y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad. Yo empecé, yo no tuve riqueza, no tuve grandes, ¿cómo es la palabra? Recursos para empezar esta obra. Solo tuve una voluntad, dije, un sueño, dije, este niño va a cambiar y cambió. Entonces eso me hace que la sociedad se cambie cuando, como decía Pablo, cuando alguien empieza a ver el territorio, a tomar nuevamente el territorio. Yo vengo de una comuna donde este año tengo una alcaldesa nueva, donde ella le dio tremenda esa mujer, y a combatir el narcotráfico con valentía. Y eso lo valoro porque ahora, pero así todo no hace mucho efecto. Mira, ayer murió una guaguita de 10 meses por una bala loca, y eso se ve todos los días en mi comuna. Nosotros tenemos que, como sociedad, cambiar la atmósfera. Nosotros tenemos que ir a los territorios, cambiar a esa gente. Porque no sé si hablar a las autoridades, como decía Pablo, esta cuestión viene de las autoridades. Porque ¿cómo hay armas y tanta policía? Cerraron un cuartel completo de carabineros hace un par de meses atrás, porque todo el cuartel estaba asociado con el narcotráfico. Entonces,
tenemos que alzar la voz, tenemos que ser valientes, tenemos que hacer algo, tenemos que marcar territorio, tenemos que marcar presencia. Lo he hecho durante 23 años, no ha sido fácil, con recursos y sin recursos. Y he estado ahí cambiando la atmósfera. Pero hay que hacer algo mientras podamos, tengamos vida. Con la ayuda de Dios siempre vamos a poder. Yo soy muy creyente y tengo a Él que me guía y digo, Él me va a ayudar. Y nunca me pasaba nada. Nunca un niño, un día de un campamento, una niña, nadie la abrazaba. Tenía llena de peste en su cara. Tenía llagas en su carita. Y nadie la abrazaba. Yo la abracé y le di muchos besos y nunca se me pegó una llaga, nunca se me pegaba un gran. Porque cuando tú andas con valentía, en un lugar, en un territorio, tiene que haber un efecto. Tiene que haber algo que sucede, algo que cambia la atmósfera. Y yo me decía Pablo, yo no, en realidad no tengo un estudio grande de esto, pero yo lo vivo diariamente. De que sí se puede haber un cambio cuando uno saca la valentía que tiene dentro. Saca las ganas de hacer cosas diferentes, porque todos quieren hacer algo, pero nadie nace algo. Todos tienen las intenciones de hacer muchas cosas, pero nadie lo hace. Entonces yo, bueno, no sé qué más decirte, Pablo, pero creo que el narcotraficante también necesita ayuda. Y necesita ayuda pronta. Yo me acerco, yo me llevo a las casas de los narcotraficantes más grandes que usted se puede imaginar. Nunca me han hecho nada. Pasa, Andreita, me dice, me abre la puerta. Porque yo no voy a verlo a ellos, voy a buscar al niño que está ahí para salvarlo. Me dice, por favor, lleva a mi hijo allá. Enséñale este camino. Porque ellos no quieren que su hijo sea igual. Entonces, más que condenar, más que decir son malos, yo creo que hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar y ponerse en el lugar del otro. Aprendí la palabra empatía hace un tiempo atrás. Realmente tenemos que ser empáticos con todos los seres humanos, con todas las personas que lo necesitan. Porque ese narcotraficante también necesita ayuda. Yo sé que me decía Pablo el otro día, pero han hecho cosas terribles, sí. Realmente todos hacemos cosas, he visto una sociedad que hace cosas terribles. Pero a veces lo condenamos más a ese, ¿cierto? Pero no al de arriba. Condenamos al chico que está abajo. Pero al de arriba también hay que enseñarle. Hay que enseñarle que así no son las cosas. Que tenemos que salvar una generación y una sociedad. Pero mientras tengamos vida y tengamos fuerza para hacerlo. Yo le dije un día, hice un compromiso con Dios. Le dije, mientras tenga vida, voy a seguir salvando niños. Uno más, le digo, todos los días. El otro día tuve un accidente, hace un tiempo pensé que iba a morir. Pero le dije, Señor, uno más, dame un niño más para salvar. Entonces, tenemos que salvar a esta generación que es lo único que nos espera en este mundo. Lo único que nos queda, salvar, rescatar. Muchas gracias. Aspecto que no escuché, algo que no escuché, sobre todo de la joven que hizo el análisis de los 6 puntos, es el referente al lavado de dinero. ¿Cómo está en Chile el lavado de dinero? ¿Qué sabe usted de eso? Es decir, cómo la economía del narcotráfico está moviendo tantas cosas aquí en Chile. Yo soy de Venezuela y sé más o menos cómo funcionan las cosas allá, y vine hoy precisamente para enterarme cómo se mueve aquí esa historia de la economía del narcotráfico. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quería hacer un comentario respecto a una cosa que dijo Francisco, que me quedó dando vuelta, esto de que se pierde una mujer, ¿no? No sé si vieron la noticia de el hombre que ha matado más mujeres en Estados Unidos, ¿cierto? Que él ha dicho que ha matado 93 y sin embargo ninguna la estaban buscando. Porque claro, buscaba a las mujeres afroamericanas con problemas de consumo de drogas. Entonces, que son nadie. Entonces es interesante porque finalmente, gracias a, entre comillas, a él, han encontrado ya algunas y ahora están con retratos hablados a ver si la familia las empieza a buscar. Entonces, ese es el nivel de exclusión que tenemos con el problema de la droga, ¿no? Porque hay familias enteras que también
por motivos bien diversos, y uno quién es para juzgar a nadie, que en el fondo dejan de tener contacto con sus familiares que tienen problemas de consumo. Ante el tema del lavado de activos, bueno, en general diría que en Chile las estrategias de persecución al crimen organizado han estado mucho más focalizadas en la parte baja de la estructura que en la parte alta de la estructura, como decía Andrea. Tenemos muchos programas policiales y muchos fiscales, digamos, que han hecho bastante en esta área. La otra, que es, digamos, la criminalidad organizada, el lavado de activos, los grandes narcos, etcétera, requiere mucho más inteligencia, requiere mucho más investigación, y en general los casos son bien poquitos, lo cual llama la atención, ¿cierto? Porque uno esperaría que si hay tanta droga, digo, ¿dónde está la plata de toda esa droga? Entonces, si usted me pregunta, yo creo que hay gente que está efectivamente lavando el dinero. La plata de la droga que se vende en La Pintana no queda en La Pintana. En algún lugar más se está desarrollando, pero no hay, digamos, o no ha habido la capacidad suficiente para perseguirlos a ellos, ¿no? Entonces lo que hacemos generalmente es perseguir al vendedor de la esquina, que muchas veces es un consumidor problemático, que uno lo agarra, lo lleva preso, entonces entra como consumidor problemático, eventual vendedor de droga, y sale como sicario o cualquier cosa, porque la cárcel, digamos, o el Sistema Nacional de Menores ya sabemos cómo es. Y mientras tanto hay pocas, digo, no es que no hay ninguna, y hay muchos oficiales de la policía, de la investigadora y de la preventiva que tratan de hacer un esfuerzo por mirar los temas más organizados, pero eso también requiere de otras habilidades, otras capacidades, y también usted es reciente acá, yo también soy migrante, dicho sea de paso, pero llevo más años. Y acá uno de los problemas es que cada 2 años tenemos una función creativa respecto al tema del narcotráfico, que son las elecciones. Entonces, cada vez que hay un proceso eleccionario, todas estas discusiones un poquito más serias de que hay que perseguir el crimen organizado, etcétera, se van por el río y empiezan con hay que perseguir al pequeño vendedor, porque en el fondo es parte de también hay un debate electoral que no ayuda a que esto sea necesariamente más sólido, ¿no? Y lo vemos en el caso de La Pintana, que llega una nueva alcaldesa que pone el tema, pero evidentemente no lo puede resolver. Ella necesita de un aparato mucho más grande del Estado. Entonces, ¿hay seguimiento lavado? Sí. ¿Es lo que uno esperaría? No. ¿Dónde está la plata? Ya ni siquiera hablemos de las drogas. ¿Dónde está el dinero de la venta de armas? ¿Cómo se está fiscalizando a los que venden armas legales e ilegales? ¿Cuál es el mercado de esas armas? ¿De dónde salen todos los fuegos artificiales, como yo les decía, que están en los barrios, para las fiestas, para todos estos eventos? Ahí también hay un canal de dinero, ¿no? Hoy día hay otro canal de dinero de criminalidad organizada, que es el tráfico de migrantes, la trata de mujeres. Digo, hay una serie de grupos, y sin embargo todavía no es tan prioritario la investigación, digamos, criminal, o no tenemos tanta efectividad en esa área. Es una reflexión y una pregunta en realidad. Antes se hablaba mucho de que Chile era un país de paso de la droga y se quedaba con el país de paso y nos seguíamos hablando del tema de la droga. Y no sé cuánto tiempo será efectivamente, pero ya no es tanto un país solamente de paso. Si bien está lejos de los grandes carteles y todo, ya ha entrado fuertemente, algunos dicen microtráfico, narcotráfico, tráfico de drogas, como los expertos lo definirán en cuanto a la magnitud. Mucha presencia de armamento en las poblaciones, mucha presencia de niños que son afectados, mujeres, tráfico, etc. Eso sería como una reflexión o pregunta sobre pasar de este país de tráfico a país de bandas criminalizadas. Lo otro sería, yo como una migrante interna que viene del sur, de Talcahuano, no sé si para la gente que vive acá en Santiago, y esto tiene que ver con el narcotráfico también, o han normalizado o ya no les importa o les importa pero no lo manifiesta la enorme brecha que hay acá en Santiago. Yo venía mucho, pero vivir es distinto, o sea, si en Concepción Talcahuano la brecha es así, en Santiago es de largo de esto o más, la diferencia, la brecha, y eso también tiene que ver con la realidad de la droga, la enorme brecha entre los que más tienen y los que menos tienen.
Y lo otro sería un poco también relacionado con esto, pero no solo con esto, con todo lo social que pasa en las poblaciones, un poco viendo por qué la gente dice, no, es que tú puedes salir de la droga, tú puedes superar, tienes que estudiar, superarte, todos pueden. Un poco la falacia y la trampa del mérito, de la meritocracia. Lamentablemente siguen siendo una excepción los que se salvan, siguen siendo una excepción los que logran estudiar, los que logran, y muchas veces como que los felicitamos, pero esta es como una trampa, siento yo, como un círculo sin fines de la meritocracia. Sí, gracias respecto a la reflexión a propósito de la evolución que va teniendo nuestro país. A veces nosotros podemos ser un poquito como ilusos en creer que está mejor que antes porque ya no hay balaceras, pero eso, según los estudios, significa que ya se loteó el mercado. Entonces ahora se está haciendo la pega invisiblemente. Y es la diferencia que existe entre el crimen organizado y el terrorismo. El terrorismo pretende una transformación de la estructura. En cambio, el crimen organizado no quiere que cambie nada. Lo que necesita es la sensación de normalidad. Entonces, eso en una ciudad tan segregada, con un diseño intencionalmente segregador, hace que exista una indolencia muy grande respecto de las mujeres y hombres que tenemos responsabilidades gigantescas en las condiciones de vida de millones de personas. Hoy día estamos celebrando el Día de la Salud Mental y existe una relación pero estrechísima entre el aumento exponencial de lugares que están siendo tomados. Se cree que cerca de 1,5 millones de chilenos viven, según el informe de narcotráfico, en lugares, poblaciones que están siendo dominados territorialmente por bandas de narcotraficantes, y los problemas de salud mental que nos aquejan. Y entonces, voy a poner un ejemplo. Una persona que diseñó este proyecto de reconstrucción del tejido social en México decía: yo en Chile, en una población en Pudahuel, vi mayor impunidad del consumo y tráfico de drogas que en México. En 3 cuadras encontré 16 personas ofreciendo droga a plena luz del día. Entonces, ahí tiene que ver la relación con la cultura. Hay una modernización cultural del país, una modernización capitalista, así Carlos Peña, que ha tenido sus ciertos logros, una cierta manera de inclusión social a través del acceso a bienes de consumo. Pero también ciega, que no percibe que cuando uno da la señal de que la identidad humana, la inclusión humana y la pertenencia se construye en base a lo que el dinero puede comprar, dime qué diferencia hay entre esa lógica y la lógica que mueve el narcotráfico. Que es que hoy día tú puedes tener lo que tu abuela, tu tatarabuela y tu padre nunca pudo tener lavando ajeno. Y entonces, en una oportunidad de un negocio no regulado y que nos desborda a todos, surge la posibilidad de tener hoy día lo que nadie ha tenido y que estoy siendo permanentemente chantajeado que debo tener para ser alguien. Y en eso me parece que hay el desafío grande, y tomo algo muy potente que dice Andrea, porque encuentro como muy valiente, muy lúcido. Un trabajo de conexión de las consecuencias de nuestros actos. Quien vende droga en las poblaciones no se ha conectado, lo digo mirando a la cámara porque sé que me van a escuchar. No te has conectado con tu mamá, con tu hijo, con tus raíces y con la esclavitud a la que sometes a la persona a la que le estás vendiendo droga. No te has conectado. Y no solamente te pasa a ti, nos pasa mucho. Vivimos en un país narcotizado. El tráfico de fetiches, de mercancía, llámese smartphone, llámese auto, llámese para construir mi identidad, nos hizo desconectarnos en la relación uno a uno, que es condición de posibilidad de recuperar la paz del corazón. Y no hago las pegas de reconciliación, de duelo, de llorar juntos, de acogerte, de incluirte, que son imprescindibles para la paz, para vivir juntos. Entonces, es inseparable el aumento exponencial de la cultura de las adicciones con el modelo social moledor de carne que tenemos en este momento.
felicitarlos, realmente espectacular esto, ¿no? Yo les quiero hacer una pregunta que es un poco quizás inocente en esta estructura de la intervención que todos tenemos que hacer, y no solamente mirarlo de afuera y seguir con los eternos análisis, ¿no? Y es porque estoy trabajando hace ya varios meses con un grupo vulnerable de jóvenes en deporte. Me gustaría saber cuál es la visión que ustedes tienen del deporte como herramienta de intervención. Si pueden entrar un poquitito más en la profundidad, hablar de deportes individuales versus deportes colectivos. Gracias. Yo creo que la educación, el deporte, es una de las armas poderosas que tenemos nosotros para ayudar a estos jóvenes. Porque como no hay entretenciones, no hay... Tú vas a una plaza, no se puede jugar en una plaza. Entonces, pero si tú armas un equipo donde hay un profesor, entonces se sienten los cabros, se sienten que están protegidos por alguien. Entonces tienen que acompañarlos, porque no se pueden, ya jugamos a la pichanga todos, de repente aparecen todos con pistola, están solos. En cambio, cuando hay profesores, ir a conitos en la calle y se ponen esas chaquetitas, porque eso es lo que hacemos nosotros también. Y eso lo hace sentirse que los tíos los protegen, que sí se puede. Nosotros aquí estamos en un grupo de protección. El deporte les anima, se sienten... Si nosotros, como decía Pablo, nosotros no queremos que ellos quieran ser más de lo que son, pues ya son valiosos como personas, porque ya son creación máxima de Dios. Y tampoco valorar las zapatillas de marca, o eso no son valores para un ser humano. El valor principal es ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestros niños. Pero el deporte ha sido el arma más poderosa que hemos tenido para ayudar a estos chiquitos. Porque ellos como no les da la cabecita como para... Nos tuvieron programados desde chiquititos, nadie les enseñó, pues nos fueron al kinder. Tengo niños que son NN que en Chile, que nunca han ido a un consultorio, nunca han ido a un hospital, teniendo 12 años. ¿Tú crees que en esta época hay niños NN aquí en Chile? Sí lo hay. Entonces, el deporte es una de las armas poderosas que podemos utilizar para cambiar como ya no estar hablando de los grandes narcotraficantes, sino que, como decía, me gusta mucho algo que dice él, de volver a las poblaciones, de volver a la comunidad, de hacer un día una comida entre toda la comunidad, poner una mesa, invitar a la vecina, porque ahora están todos encerrados en sus casas. Y eso lo ha llevado al narcotraficante a apoderarse de tu esquina. Ya no quieren salir a la calle, ya no quieren salir a la esquina, no quieren salir a las plazas a jugar los niños. Pero nosotros tenemos que tomar esos lugares. El deporte es una de esa posición. Oye, la tuya y una más, en la misma línea, animarte, dale. A mí me ha tocado algo trabajar con fútbol más, lo mismo, y debe haber mucha otra iniciativa. 3 ideas. Nuevos pares. Que a un cabro que sus pares eran los cabros que ya estaban trabajando para los que la venden, le aparezcan otros pares. Y digan, oye, yo realmente puedo pertenecer a este grupo, en un momento vital en que el pertenecer es clave para definir la identidad. Nuevos héroes. Ya no quiero ser como el Chapo, ¿cachai? Ya no quiero ser como el internacional que está en Italia. Yo quiero ser, claro, como el Arturo Vidal. Y nuevas redes. Oye, me apareció el club, voy a entrar a la liga, voy a entrar a menores de no sé dónde. Bueno, como eso, por favor, que las organizaciones sociales vuelvan a las poblaciones, superemos la aporofobia, pidámosle a Dios esa valentía, decir, este es mi país, y no metamos entonces la tierra debajo de la alfombra. No, bueno, por supuesto, es muy importante el deporte. Y el gobierno de Chile ha gastado muchos millones en hacer canchas, pero no han funcionado. ¿Ah? Entonces, yo quiero decir varias cosas. Uno, que el deporte es importante cuando uno tiene una red de protección, de soporte, de apoyo, de mentoría en el mediano y largo plazo. ¿Ah? No porque yo voy y pongo una cancha acá, los que están drogándose en la esquina van a ir a jugar. Necesitan que alguien, digamos, no solamente que tengas un apoyo mediano, sino un apoyo, yo diría, de largo aliento, que es lo que nos ha faltado. Entonces ha habido mucha inversión, y esa inversión llega a alguien, crea los nuevos héroes, crea las nuevas cosas, pero en los 8 meses se le acaba la pega, ya no pasaron la plata, financiaron otro personaje y uno quedó en el aire. Los chiquillos van y queman el césped artificial.
¿cierto? O balean la iluminación que se puso. Sin embargo, hay dos cosas que me parecen bien importantes de la pregunta que tú haces, además con el tema del deporte. Uno, hay que meter el tema de las masculinidades, porque hay mucho de este fenómeno de la narcocultura, digamos, de la estética narco y de la estética crimen, está muy vinculado también con niños que desde chiquitos les enseñaron que los niños no lloran, que los niños patean, que el hombre es el más fuerte, que el hombre le toca el poto a la niña, todo ese tipo de cosas son ser hombre. Entonces, dentro del deporte hay una, probablemente la mejor forma de entrar ahí, que no es la profesora dándote lección, sino desde el deporte, meter los temas de masculinidades y también manejo la frustración, que lo necesitamos todos, pero por supuesto la gente que vive en condiciones más precarias, aún probablemente más, control de la ira, que también parte de lo que decía Pablo con el tema del consumo de drogas, y después el desarrollo de un proyecto colectivo, ¿no? Creo que para el deporte individual debe ser mucho más difícil, porque el deporte individual, digamos, en términos competitivos ofrece mucho más dificultad en términos de financiamiento y todo, pero el proyecto colectivo también tratando de sacar, yo diría, no solamente de sacar a la gente de los sectores más populares hacia el medio, sino también sacar a la gente de los sectores altos hacia los sectores populares. Y el gran problema que tiene Santiago, cuando tú decías de la brecha, sí, acá la gente está acostumbrada a decir, bueno, es lindo Santiago porque vivo en Las Condes, mi colegio está en Las Condes, mi trabajo está en Las Condes, de ahí voy al aeropuerto por la costanera de abajo, no veo nada. Esto nadie sabe en muchas partes del sector alto lo que ocurre a 20 kilómetros, que no son más que 20 kilómetros. Entonces, eso también es parte, digamos, de una labor didáctica del tema deportivo. Tenemos demasiadas ligas intracomunales. Y ahí me parece muy bien, pero necesitamos ligas entre comunas, que la comuna de Las Condes saque a su liga, y al comienzo será difícil, porque son otras lógicas, son otras formas, pero a la vuelta de la esquina son esos muchachos los que en 20 años nos van a estar quejando que el metro va a llegar, o que no hay que poner una vivienda social, sino que probablemente al conocer a los otros, que lamentablemente uno siempre es un otro, ¿cierto? Uno rompe esa barrera, esto que se menciona muy bien acá, uno rompe la barrera del miedo o de la sensación de que algo te van a hacer, y después uno se da cuenta que es un muchacho igual que uno, con menos privilegios nomás. Entonces ahí creo que también hay una oportunidad para el deporte. Además que el miedo a ambos lados, o sea, el miedo de la persona que vive en la población de estar en Las Condes, que le pidan los documentos cada 2 metros. O sea, a mí una vez llevando a alguien a los Peireles del Hogar de Cristo me decía hace 6 meses que yo no salgo de la población. Que trabajaba justamente del oro, avisando si venían los carabineros. Y al revés también. Entonces, el miedo al otro. Solo 30 segundos. Maravillosa la respuesta. Gracias. Ayer llevamos a los niños de la Santa Adriana a jugar a San Carlos y estuvimos a punto de ganarle. Estuvimos ahí una pizza, ¿no? Sí. No, lo que se vivió, no voy a ahondar en eso. Solo decir a la audiencia, fijar un concepto que ojalá la clase política lo tomara. Cambiemos metros cuadrados de construcción por minutos de programas para los niños. Para Lucía, ¿de qué manera los órganos del Estado o la Subsecretaría de Prevención del Delito u otros organismos del Estado se están haciendo cargo de escuchar a las organizaciones? Es decir, si se está escuchando a las organizaciones que trabajen, digamos, en la prevención del microtráfico, el narcotráfico. Dado que en el último discurso de cuenta anual presidencial nos encontramos con la irrupción de esta noción nueva para la cultura política chilena, que es la narcocultura, primera vez que se menciona, hace aparición en nuestro discurso político. Y segundo, para Pablo, ella hablando de una sensibilidad más evangélica, de un espacio luterano, ¿cómo tú caracterizas hoy en día el trabajo de las iglesias en este campo? ¿Por qué lo digo? Porque desde el mundo evangélico en la década de los 60, de los 70, una noción muy importante que es que la iglesia se convierte en el refugio de masas, como decía la Liv de Pinay. Entonces, hoy en día, ¿cómo se percibe la acción de la iglesia
hacia afuera de sus templos, o más bien estamos viviendo un cierre, una estructura de gueto en el trabajo en este sentido. Mira, yo pedí la palabra porque estoy un tanto preocupada por el tratamiento que se le ha dado desde algunos sectores bien específicos, no creo que sea general y espero que no sea generalizado dentro de los diputados, de algunos personeros de gobierno, pero me parece que hay un deseo de algunos de ellos de volver a esta lógica de la guerra. Hay algunas propuestas bien concretas de algunos diputados, uno de ellos de mi comuna, yo soy de la Florida, diciendo que hay que dotar de mayor poder armamentístico a las fuerzas policiales, igualando a los narcotraficantes. Para mí es un peligro, porque efectivamente con esa lógica, evidentemente los narcotraficantes se van a dotar de nuevas herramientas, de nuevas armas que van a significar una escalada cada vez mayor, en donde las balas locas que mataron hoy día a un niño van a ser mucho más frecuentes todavía, que ya son espantosas en poblaciones bien focalizadas. Eso es una cosa. Y lo otro es que también estoy preocupada porque al parecer en algunos medios de comunicación, Canal 13 ya lleva varios domingos consecutivos haciendo una apología al combate de los narcos mediante también el uso de armas cada vez más tecnológicas. En algún reportaje, me acuerdo, no sé si hace 1 o 2 domingos atrás, señalaban que Carabineros ahora había adquirido una nueva arma que era electrónica y que podía hacer algunos como electroshock pequeños, ¿cierto? Instantáneo, entonces con eso podían tener un alcance más inmediato. Busqué en internet y resulta que esa arma está vendiéndose hace mucho rato. No sé si de forma legal o ilegal, pero en Mercado Libre estaba. Se podía adquirir fácilmente sin que te pidieran ningún papel. Entonces, ese tipo de publicaciones que se están haciendo en la prensa vienen a incentivar el consumo de armamento de distinto tipo, solamente para defensa, pero también para poder agredir al otro, como un incentivo a que esa cultura de la violencia también se vaya instalando. Por eso estoy preocupada y me gustaría la opinión, bueno, de todos por supuesto, pero especialmente de Lucía, que entiendo que ha investigado esto con detalle. Le escuché por ahí una entrevista en donde señalaba el peligro de que se pudiera usar las Fuerzas Armadas y no solo las policías en el control del narcotráfico. Me parece que va en esa línea, me gustaría que pudiera responder eso. Bueno, gracias. Bueno, un poquitito me pregunta, quiero un poquito redondear la pregunta de la señorita, que me parece súper interesante, pero voy a redondearla de otra manera. A ver, los sueños de la razón crean monstruos, dijo una vez un escritor. Y todos los sueños de la razón crean monstruos, ¿no? Los sueños de la razón del capitalismo también crean monstruos. Estos son los monstruos. Creo que el narcotráfico o el microtráfico, estos son los monstruos. A ver, cuando ustedes dicen que hace falta más participación del Estado, si yo entiendo que la lógica del narcotráfico es casi igual a la lógica de la sociedad de bienestar capitalista, en la que se basa el exitismo, la moneda como único lugar donde tú puedes medir al hombre, tendría que suponer qué tipo de Estado se supone que tendría que hacerse cargo del problema. Si pensamos en una vuelta a los estados democráticos republicanos, con el problema que tenemos ahora de la democracia, sería un poquito raro. Si pensamos en estados capitalistas como el que tenemos nosotros ahora, bueno, sabemos básicamente que esto profundiza el problema. Si pensamos en los estados socialistas o la democracia social, sabemos que la democracia social entra en corrupción. Sabemos que el socialismo en Chile lo que hizo fue ahondar el modelo capitalista a un nivel obsceno. Si pensamos en estados anárquicos, populares, bueno, todavía no se ha intentado esa solución. En el único lugar donde históricamente creo, y estoy de acuerdo con la señorita, donde históricamente han habido ciertos estados o ciertas políticas o ideologías de estados donde se ha podido controlar, ha sido en 3 tipos de estados: el nacionalsocialismo, el fascismo de la Europa antigua
y los estados teocráticos, pero ya sabemos que los estados teocráticos se transforman en dictaduras teocráticas. Los estados básicamente nazistas se transforman en dictaduras militares, en uso de la fuerza. Y los estados fascistas prácticamente también. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento de estado o de ideología? Y creo que plantear soluciones administrativas dentro de cualquier estado no me parece, yo soy medio escéptico, no me parece una solución muy científica, porque se ha probado que tampoco. Entonces, ¿qué tipo de estado se tendría que hacer cargo? ¿O qué tipo? No sé, esa es la inquietud. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy un poco en la línea del compañero acá que acaba de hablar. Mi pregunta es básicamente la visión que tienen ustedes sobre la inimputabilidad de ciertos grupos narcotraficantes, no estoy hablando de microtraficantes. En específico voy a ser un poquito abogada del diablo, el grupo de los Risas en San Ramón. Cercano a La Pintana, como mencionaba Pablo, en la esquina, en una calle de diferencias están localizados los Risas y efectivamente hubo un allanamiento, etc. Sin embargo, por ejemplo, Ángelo Tolosa salió absolutamente inimputable, teniendo homicidios ya con cámaras encima, habiendo asesinado ya más de 5 personas y eso ya es sabido en todas partes. Sin embargo, él no ha tenido ninguna pena, digamos. Aquí, bueno, la compañera dijo el tema de las armas. No, yo hablo en temas más grandes, un poco más dentro de la complejidad del caso. ¿Qué pasa con la inimputabilidad de estas personas? Porque, por ejemplo, yo trabajaba en realidad en San Ramón y hay un caso de inimputabilidad bastante grande, ya sea de los Chino Pinto o de los Risas. Ahora bien, segunda pregunta, y muy relacionada a eso, son los menores de edad, también implicados en el narcotráfico. Yo tenía un caso, por ejemplo, de un chico que él quería ser narcotraficante. Por todas las ganancias que veían, los narcotraficantes hacían conciertos de reggaetón, hacían partidos de fútbol ellos mismos, organizaban muchas cosas. Y este chico estaba totalmente, y más de uno, maravillado con el tipo de vida que ellos ostentaban. De hecho, en la misma población uno veía casitas pequeñas, bueno, muy humildes, y las tremendas casas de estos narcotraficantes ahí mismo, cosa que obviamente la población infanto-juvenil lo veía como un bien maravilloso a los cuales podían acceder fácilmente dentro de el ingreso al narcotráfico, como soldados, como dentro de las jerarquías del narcotráfico, que no voy a entrar en eso, pero claro, entrando como soldados y llevando más jerarquía, es prácticamente un sueño de ellos, y yo lo viví, no en todos los casos por supuesto, pero en muchos casos que vivían esto como una maravilla. Viéndolo también como la inimputabilidad, muchos de ellos amigos de Ángelo Tolosa y se juntaban todos los días con él, estando en la calle, habiendo salido en la tele los homicidios que había cometido y habiendo salido totalmente absuelto de todo cargo. Y mi última alusión es cómo ven ustedes también, bueno, hablamos de que en las poblaciones evidentemente hay más droga. Yo lo veo, y también siendo un poquito abogado del diablo, en Las Condes, en Vitacura, en Padre Hurtado, en todas las comunas hay droga, hay diferentes tipos de droga, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo fui partícipe de un estudio que en Las Condes, por ejemplo, es una comuna de mucho tráfico de droga distinto. Por ejemplo, la cocaína, la marihuana, pastillas automedicadas. Todo ese tema también se da en las clases altas. No hay que dejar de mirar, y es un poco el silencio también de esta sociedad de que en las clases altas no existe la droga. Sin embargo, sí existe, y existe un montón. Yo tengo casos muy cercanos que están metidos en la droga, no pueden salir. Y es lo mismo que los casos que yo veía en San Ramón. O sea, evidentemente hay también un consumo que no se puede silenciar. Más o menos esos son mis tres puntos de eje, y cómo lo ven ustedes a grandes rasgos. Gran pijama. Yo
claro, tranqui. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La verdad es que decía Rafael, bueno, podríamos quedarnos hasta pasado mañana conversando sobre esto. Voy a tratar de ser esquemática en algunas de las cosas. El Estado, no funciona el Estado, ¿no? Y de verdad, a medida que más lo pienso, más creo que hay que cerrar la Subsecretaría de Prevención del Delito. No tanto porque sea mala gente la que trabaje ahí, muy por el contrario, sino porque el Ministerio del Interior en Chile es un ministerio político. Entonces se mueve con una lógica que no es la lógica que deberían de tener los ministerios sectoriales, no digo que tengan, pero que deberían de tener, ¿cierto? Entonces, de un momento a otro, por ejemplo, muchas de las canchas, muchos de los programas de prevención se financian con lógicas que no necesariamente son las lógicas que uno espera, y todos los que están en los territorios saben que se les entrega plata por 6 meses, llega 4 meses tarde, hay una gran inauguración y después siga participando. Entonces, si tú me preguntas, mucho de lo que está acá es conocido, pero también hay una lógica, digamos, de los medios, lo que un poco conversabas tú mismo, ¿cierto? ¿Por qué el gobierno sale y dice que hay 34 barrios prioritarios? ¿De dónde sacaron que hay 34? ¿Por qué 34? ¿Qué se va a hacer en esos 34? ¿Cuál es la diferencia entre...? No importa, lo importante es el titular. Y da lo mismo la gente que vive en el barrio, que es una persona que el 95% de la gente no está metida con nada. Hay gente que está presa ahí, que está secuestrada por el abandono, etc. Entonces, en corto, creo que lo que vamos a ver es mucho más narrativa, ¿no? Narrativa como criminalizante y no mucho más de efectividad. El presidente habló de narcocultura porque se instaló en los medios la narcocultura, porque los matinales llenan sus obras con la narcocultura, pero hay mucho, o sea, resulta que todo lo que no es lo que a mí me gusta es narco, ¿cierto? Porque también hay una parte que es una condescendencia, ¿cierto? Resulta que si yo hablo de una cierta forma, soy narco. No necesariamente, creo que ahí también hay una parte que tiene que ver con una cierta, digamos, hay clasismo también en algunos temas, ¿no? La lógica de la guerra, bueno, evidentemente la lógica de la guerra es algo que conviene. ¿Por qué? Porque en la guerra somos los buenos contra los malos. Y yo siempre hablo desde los buenos. Entonces el gobierno siempre dice, este gobierno, el anterior, acá en Estados Unidos, en todos lados, dice, bueno, vamos a hacer una guerra contra el narcotráfico. De este lado los buenos, de ese lado los malos. Y simbólicamente los malos cárcel, a los malos armas, a los malos fuego. Y acá mismo en esta librería hay un montón de libros que muestran que la sola narrativa de la guerra genera una respuesta policíaca mucho más violenta, ¿cierto? Pero esa narrativa, la verdad es que no vamos a salir y lamentablemente se vienen las elecciones y esto va a aumentar. Cuando la compañera preguntaba el tema del aumento del uso de la fuerza por las policías, yo a veces creo que ni siquiera los que hablan eso lo creen. Lo dicen nomás como que están por ahí, ¿cierto? Esta cosa, los taser, bueno, la verdad es que no sirven para nada, pero hay un montón de cosas que sabemos que no sirven para nada y sin embargo las siguen proponiendo, ¿ah? De lado y lado. Entonces, también hay ahí un problema que Pablo describió también, en esta sociedad hiperconectada, donde ya nadie lee el diario porque todo el mundo cree que porque lee el Twitter ya sabe todo, ¿cierto? No se da cuenta que el titular no tiene nada que ver con el contenido. También hay un fenómeno muy complejo donde la tecnología tiende, entre comillas, a solucionarlo todo. Si no, recuerden lo que pasó cuando el presidente dijo que habían comprado un helicóptero y con el helicóptero íbamos a acabar con el narcotráfico. Y de hecho él estaba en el helicóptero. Bueno, somos estúpidos como hasta las 10 de la mañana. Yo cada vez tengo menos espacio para aguante, pero... entonces, claro, yo creo que es parte de una narrativa donde, lamentablemente, y acá hay una culpa también de todos aquellos que nos sentimos de centro izquierda, si tú quieres, donde del otro lado tampoco había una respuesta muy, uno puede decir, sí, es el presidente, sí, pero del otro lado tampoco hubo una cosa muy distinta. Entonces no es que uno tenga acá, como en otros lados, una batalla de saberes, una batalla de opiniones ideológica. Entonces uno dice, yo voy a votar por el diputado que me representa en estos términos, porque en realidad los estudios que nosotros hemos hecho es transversal la lógica de la guerra, es transversal la lógica del arma, es transversal aumentar la cantidad de carabineros, etc. Y si no fuera por los hechos de corrupción que hemos conocido,
tanto el Paco Gate, el Huracán, pero también el Milico Gate, ya tendríamos unos creativos que dirían saquemos a los militares. Yo creo que efectivamente no lo dicen porque después de los dramas que ha habido, de toda la plata que se gastaban en chocolates, etcétera, no hay mucha legitimidad. Pero si eso no hubiera pasado, hasta podríamos escuchar gente que diga que esa es una solución. La pregunta que me haces con el tema del Estado es una pregunta muy interesante, que creo que escapa a mi capacidad de resumirlo brevemente. Evidentemente, te puedo decir dos cosas. Uno, que sí hay estados que ven a los jóvenes con problemas, no como estados de criminalizantes, sino como estados protectores. Sí hay estados que cuando tú encuentras a un joven, porque los jóvenes que consumen no solamente son los jóvenes de estar en ciertos sectores populares, que no los meten al cename, que es un estigma, sino que buscan identificarlos en otros espacios para hacerlos crecer. Y si no, hay que mirar lo que está pasando en algunos países donde ya las cárceles se están vaciando porque hay una mirada de un rol protector, o un rol de protección social que tiene el Estado para la población en general. Por supuesto que aquellos que dicen que los países más seguros del mundo son Arabia Saudita, estos países donde si haces algo te cortan la mano, o China, ¿cierto? Donde si vendes droga efectivamente, desapareces o vas a la cárcel para siempre. Es una renuncia a lo que es la humanidad, digamos. Yo sí creo que en democracia o en algún sistema, digamos, en la verdadera democracia, donde la gente efectivamente vota a todos y no solamente uno de cada dos, uno puede llegar a tener un Estado presente. Y cuando me refiero al abandono del Estado a ciertos territorios, efectivamente me refiero a que a los peores policías nos mandan a las zonas más necesitadas, los peores profes terminan en las escuelas con o sea, hay un abandono de lo que es una población que al sistema le viene bien. Podemos discutirlo bien de largo, pero este sistema necesita esa exclusión. Entonces la lucha porque no sean excluidos y además criminalizados es una lucha mucho más larga, ¿no? El tema de la impunidad, no conozco el tema de San Ramón específicamente, pero creo que a lo que tú te haces referencia tiene que ver a cómo en los territorios, cuando uno tiene una debilidad, la debilidad de los partidos políticos, la debilidad del capital social, etcétera, genera que estos grupos tengan poder, y el poder trae impunidad. Entonces tú puedes ver que, y seguramente la persona decía, tú puedes ver que vende droga en la esquina, pero finalmente lo hace porque tiene poder, puede mostrarse. Y los grupos en general, cuando se muestran, es porque tienen mecanismos de protección. Y esos mecanismos de protección, digamos, pueden ser, me imagino que de muchos niveles. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, los niños, Andrea lo describía con total realidad, ¿no? Los niños son la carne de cañón de todo esto. Pero cuando uno mira, yo he hecho estudios en países como Brasil y en Centroamérica, muchos niños prefieren estar 3 meses con drogas, respeto, dignidad y mujeres, por eso que digo el tema de la masculinidad es muy importante, que toda una vida limpiando wateres. ¿Y quién es uno para decirle que una vida de maltrato, y digo limpiando wateres en el sentido de maltrato, de clasismo, de segregación, y hacia eso tenemos que ver cuando uno estudia las pandillas juveniles en otros países? Lo que uno ve no es gente enajenada que decidió que va a ir a matar a todos, tipo, no sé, un poco la simbología de las películas. Lo que uno ve son jóvenes que su última posibilidad es esa, y si se mueren, bien. Todos se despiden de la mamá toda la semana y tienen una relación con la familia que es una relación de, bueno, te voy a ir dejando unas platitas, ¿cierto? Y si me muero, esta es mi ley. Entonces, el problema no es del joven, y en ese sentido sí estoy de acuerdo con Andrea. El problema es la sociedad que deja a ese joven o eso o saltas. ¿No? No es que tenga realmente, efectivamente, muchas otras oportunidades, y lo que nosotros hacemos no es dar, nosotros como sociedad,
no es dar un espacio de contención a los niños solos, a los niños abandonados, a los niños de hijos también, de gente angustiada, sino les ofrecemos el Sename, les ofrecemos la policía, les ofrecemos que les pidan la identificación cada vez que van por la calle, les ofrecemos tipos penales por andar con el pelo largo, por andar con el pelo pintado, por andar... Y además, y esta es una cosa que hasta a uno le llama la atención, hoy día los jóvenes son realmente muy distintos a nosotros. Realmente les gusta música que tal vez a uno no le gusta, hablan de una forma, se pintan de una forma, es todo distinto. Y ese también es un otro, porque los jóvenes no votan, los jóvenes no están, digamos, hay toda una discusión sobre eso. Y lo último, cuando tú dices el tema de que la droga no está en todos lados, es verdad que la droga no está en todos lados, pero como estamos en una sociedad tan clasista y tan segregada, el joven drogadicto o el joven con consumo problemático en los sectores altos, las posibilidades que muera de un homicidio son muy, muy bajas respecto a un joven con las mismas condiciones de consumo problemático en una población. ¿Por qué? Porque ese joven consume en su casa, le hacen el delivery en moto, y a la hora que los papás se dan cuenta que tiene ese problema... Es un paciente. Es un paciente. Y lo atienden en la clínica Las Condes. Porque la ISAPRE no lo cubre, pero lo cubrirá la Fundación Mi Papá. Entonces, hay problemas de consumo enormes. Se invisibilizan muchísimo. En cambio, este otro joven, con exactamente la misma biografía, que nadie lo contiene, que probablemente el papá tiene un problema de consumo de alcohol, violencia en la casa, si es que hay, digamos, un hogar formado, lo único que le queda, cómo sale de eso, termina en las garras de la droga, ¿cierto? O la violencia. Entonces, por eso es que uno tiende como a focalizarse en aquellos lugares donde quedan los muertos, ¿no? Porque cuando uno dice, y esto sí es lo último, cuando uno dice que el crimen organizado del narcotráfico, el 90% de la cocaína del planeta la producimos entre Perú, Colombia y Bolivia un poco. El 90%, 80 y algo, se consume en Estados Unidos. El 80% de los muertos quedan acá. En Estados Unidos quedan otros muertos, hoy día están muriendo por otro consumo. Entonces, lo mismo pasa en otro sentido acá en Chile. El problema del narcotráfico está en todos lados, pero los muertos quedan en un sector. Entonces, por eso yo creo que no desde la estigmatización, sino desde la urgencia de la acción, es que muchas veces tendemos a concentrarnos en esa mirada. Andrea, por favor, quería una deuda de palabras. No, si queréis responder algo, pues pongo yo. Realmente que quedo yo igual impresionada con lo que está pasando. Realmente llevaba 23 años, no averiguando nada, solamente ayudando, no mirando las estadísticas, sino que ayudando a quien se me acerca. Las personas me preguntan, ¿y dónde usted consigue ese niñito? Yo digo, no los consigo, ellos me consiguen. Y realmente es impresionante como lo que está pasando. Pero de nuevo vuelvo a lo mismo, a veces nos damos vuelta en lo que está pasando, pero no tenemos soluciones. Y yo sé que la solución no es cambiar a todo el mundo, pero la solución, ahora mía, el consejo, no soy especialista, pero el consejo como una mujer que ha entregado toda su vida para estar al servicio de estos niños, es servir, ayudar, rescatar, hacer lo que tengamos a mano. Mira el caballero aquí haciendo fútbol con un grupo de jóvenes, simple, a lo mejor no tiene grandes gastos, ¿sí? Yo tampoco, pero lo hago. Una ollita se convirtió en una ollota, pero nunca me ha faltado, porque así mismo como vienen los niños, también vienen los recursos, también no nos sobran, pero tampoco nos falta. Y yo creo que desde mi consejo, más que ver estadística, tenemos que actuar como sociedad, como iglesia, como decía él, realmente como cristianos, como personas, como sociedad, tenemos que hacer algo. Y no solamente hablar, sino que actuar.
Yo creo en el amor de actuar, entonces con hechos, no solo de palabras, sino con hechos. Veo a un Cristo que hizo mucho para mostrarme el camino, y yo creo que eso es mi ejemplo a seguir. Él dijo, denle vosotros de comer, vosotros alimentos, vosotros, ustedes denle la agüita, ustedes tienen la responsabilidad. No le dejemos la responsabilidad al Estado, porque así nos vamos a estar todo un día, toda una noche, toda una larga historia, vamos a conversar y conversar. Porque la responsabilidad es tuya, la responsabilidad es mía, de hacer una sociedad mejor. Ya que me dejaste la pelota dando bote, respondo 2 de las 5 preguntas que tiraron. Una respecto al rol de las iglesias. Nosotros, no solamente la católica, ciertamente la anglicana, la luterana y muchas otras más, tuvimos a la altura del Evangelio décadas atrás, no lo hemos estado en estas décadas precisamente. Una de las características de haber estado a la altura en décadas atrás fue que fue un espacio de protección de la dignidad valiente. Y es el tiempo de los enjupos, de las colonias, de los grupos de salud mental, de los grupos de derechos humanos, de las capillas, donde se encontraba en ese lugar físico, un lugar incluso de las postas para atender a los heridos por la protesta, etc., un lugar de protección de la vida que tomaba partido en favor de la persona que estaba más vulnerable. Eso se perdió durante un tiempo. Caímos en un cierto individualismo, nos tragamos un anzuelo, versión teológica, preocúpate de ganarte el cielo y desentiéndete de tu prójimo. Horroroso. Pero gracias a Dios, yo creo que también ahí, en nuestro caso, el caso de Francisco, nos ha llamado a ser hospital de campaña. Él tiene en la cabeza acá lo que él mismo vivió en las villas, en Buenos Aires. Tuve el regalo de ir a conocer ese trabajo. Las capillas son chiquitísimas, son de este porte, todo se hace en la calle. Todo se celebra en la calle. Y efectivamente se dice que es una lucha cuerpo a cuerpo, de a uno. Y tiene 3 o 4 lemas. 1, la vida recibirla como venga. No le pregunto si usted es narcotraficante, si usted es creyente o no creyente. Usted está vivo, respira, entre, por favor, bienvenido. Listo. 2, lo que salva a una persona, una comunidad, antes que una prestación social. Antes que incluso que la hora al médico, al psiquiatra, para terminar con este éxodo de ir de ventanilla en ventanilla. Pero que el problema base, que es la soledad por un mundo roto, no se atiende. No, bienvenido, tú tenés que ir el lunes de todas maneras al psiquiatra, pero ahora te quedas con nosotros acá a tomar té. Eres parte de nuestra comunidad. 3, lo que sea una persona es ayudar a otra persona. Así, y nada de ser cliente. Se acabó el relato del clientelismo, ¿sí? Porque también el pobre puede ser cliente. Vengan, atiéndanme, ya me emborraché, atiéndanme. O sea, jamás, iba a ser una palabra más fea, pero digamos jamás. ¿Ok? Eso. Entonces, no, tú, con tu testimonio, lo que tú has sufrido, tus lágrimas, saben cosas que las mías no tienen ni idea. Tú eres importante para ayudar a otra persona. Ponte de pie y trabaja en el camino. ¿Sí? Entonces, con eso, levantar a la persona que tenía una dignidad así como alicaída, decirle, compadre, tú eres maestro para otras personas, ponte las pilas a reparar derechos, a celebrar dignidad. Bueno, a eso nos está llamando Francisco en este tiempo, y eso es Jesús. A eso digo, o sea, la mujer encuervada, oye mujer, por favor mira para arriba, levántate, saca pecho, camina y por favor ayuda a que a otras mujeres les ocurra lo mismo. Respecto a la policía, yo espero mucho de las policías. Uno cuando se hace amigo de esas personas que están ahí montando guardia, que recorren las poblaciones, etc., uno sabe que tienen familia, están muertos de susto, están permanentemente tentados porque los mojan. Entonces, pero lo que yo espero de ellos justamente, lo que esperaría de las policías, básicamente es que vuelva a ser posible el trabajo comunitario en las poblaciones. Y yo sí necesitamos presencia de la policía. Claro. Porque si no, porque son pura represión. Oye, en ciertos momentos han sido pura represión y en ciertos momentos han sido la oportunidad para que se haga la Feria de las Pulgas, la oportunidad para que vuelva el fútbol a la calle, la oportunidad para que podamos volver a salir a jugar a la calle. Son ellos. Y lo que esperaría la policía es que hagan efectiva la ley de control de armas. Saquen las armas de las poblaciones. Eso es el deber que tienen que hacer ustedes.